No estamos solos, estamos para seguir analizando la sociedad en la que vivimos y este Chile actual post-plebiscito. Y para eso estamos con Manuel Antonio Garretón, sociólogo, politólogo y ensayista, Premio Nacional de Humanidades. Muchas gracias por venir al estudio en esta ocasión, Manuel Antonio Garretón. Muchas gracias. Muchas gracias, además es un regreso sin mascarilla. ¡Eso, sí! ¡Fantástico! Muy agradable. Porque... Sin mascarilla. Menos mal, porque con este calor, se imagina estuviéramos con mascarilla y dice que no podríamos respirar realmente. Bueno, difícil porque Chile post plebiscito es como el demasiado título amplio. Demasiado amplio, ¿no? Da para un ensayo, pero... Chile post plebiscito, paren el mundo que me quiero bajar. tipo Mafalda. ¿Sí? Nos acaba de representar a todos. De todas maneras. Exactamente. Así nos sentimos nosotros y así se siente nuestro público, hay que decirlo. Así que, bueno, parto por preguntar. Estábamos viendo recién un video donde una persona que trabajó en estos laboratorios digitales que hacen... Que inventaron muchas de las mentiras que se dijeron durante la campaña del rechazo y del apruebo. Y es bien doloroso igual encontrarse con este Chile que votó rechazo, pero que hoy día también está como en un dilema, ¿no? ¿Usted cree que va a haber o no va a haber proceso constituyente que están prometiendo ahí los congresistas? Suave pregunta le hiciste, pero ya. Es que está la embarrada, yo Sí, como claro, que tengo tan poca esperanza que quiero escucharlo. Sí, pero yo tengo la impresión que es bueno dar un paso atrás para entender qué provocó o qué está detrás de la derrota de una propuesta constitucional, y si esa derrota de una propuesta constitucional es también una derrota definitiva, digamos, de un proceso. El proceso transformador en Chile, que tiene distintos momentos, pero uno puede decir que de alguna manera se desencadena a partir del estallido de 2019, que expresa contradicciones anteriores, etc. Pero ahí se desata un proceso transformador, o sea, el estallido se transforma en algo más que estallido, se transforma en proceso transformador porque hubo la capacidad de la sociedad de generar un mecanismo que implicara, digamos, encauzar el proceso transformador, que tenía dos aspectos. Uno, la superación de un orden económico-social que la gente veía como abuso, y otro, por lo tanto, lo que se ha llamado la superación del orden neoliberal, del modelo de desarrollo, de la forma de organización de la sociedad que genera injusticia y desigualdades, y por otro lado, de una nueva manera de relacionarse políticamente, es decir, una reconstrucción de la comunidad política, una reformulación del poder político con mayor presencia de la ciudadanía, en que había un componente antielitario muy grande. Digo que lo del componente antielitario, Totalmente. porque eso tiene mucha importancia después, porque en parte el voto fue contra las élites, el voto del rechazo, claro. Pero las élites era también la gente que era la gente que estaba en la Constitución. Claro. Nuestro querido Stingo También era es parte élite. de la élite. Claro, claro. Esa élite a lo mejor más académica, es visto como igual. élite y es Claro. pero digamos, entonces se desencadena un proceso transformador que tenía tres cauces, diría yo. Uno, las movilizaciones sociales. Otro, el proceso constituyente propiamente tal, que no es lo mismo que el total del proceso transformador, pero que era uno de los cauces, Claro. y el gobierno transformador del presidente claro. Boric, que había obtenido una mayoría significativa, semejante a la que había obtenido el rechazo a Pinochet, exactamente el mismo porcentaje de votos en el plebiscito del no. Entonces, esos eran los cauces. Y la pregunta es si hoy este proceso transformador
Bueno, ¿qué pasa con los 3 causas? Están todos ellos bloqueados, ¿o no? Uno no ve la... pero antes de eso, yo creo que hay que irse también a las causas de una... Yo no voy a decir de la derrota en el proceso constituyente, no necesariamente el proceso transformador, aunque es un retroceso, pero sino de la derrota del texto constitucional, las causas de la magnitud de la derrota, no solo de la derrota. Son distintos, es distinto y un fenómeno diferente. Y en ese sentido, yo creo que las causas de la magnitud de la derrota tienen que ver con, por un lado, algo que se estaba mencionando acá en la conversación anterior, que es, no hay que decir que es una, son las 3, aunque claro, me vaya a detener primero en una, pero no es solo eso. Okay. Una es la estrategia de la derecha. Ahora, aquí hay un punto que me parece central. La derecha, cuando hay proceso de transformación en Chile, busca siempre la más extrema de las salidas. ¿Cuál era la más extrema de las salidas al gobierno de Salvador Allende? El derrocamiento. Y la derecha, mucho antes que los militares, mucho antes que Estados Unidos, va y propone el derrocamiento de Allende. En la famosa visita de Agustín Edwards. A Estados Unidos. Y menciono esto porque el Mercurio jugó aquí, esta vez, un rol fundamental, claro, a través de algunos peones que tienen, que parecen intelectuales. Bueno, y entonces él jugó. ¿Y cuál era la estrategia más extrema en este caso? Era la del 20%. Era rechazo a todo. Entonces todo el problema es cómo se pasa para la derecha, cómo puede transformar una minoría, un 20%, o una o 10 personas que querían derrocar a Allende, cómo lo transforma en una estrategia generalizada. Y eso, a mi juicio, lo hizo muy exitosamente porque tiene la capacidad de entregarle el liderazgo a sectores descontentos, sectores de centro, sectores que aspiran a tener un cierto liderazgo, le entrega ese liderazgo. Eso pasó con lo que pasó con amarillo, con los amarillos, con lo que ocurrió dentro de la democracia cristiana, etcétera, y con el juego, hoy día que es muy importante, a través de las redes, a través de los sistemas comunicacionales y a través de los medios de comunicación, fundamentalmente. Hay que ver lo que fue la campaña de televisión, todo eso está estudiado. Entonces, esa es una razón. La capacidad de la derecha de hegemonizar la más extrema de las alternativas posibles. Aquí no se trataba de derrocamiento, se trataba de rechazar. La segunda cuestión que yo creo que es clave es la propuesta, la Convención Constitucional misma y el texto que propone. Son causa de la derrota. Son también causa y permiten que un porcentaje del 38% se siente identificado con eso, pero no en el país. Y eso tiene que ver, por un lado, con la composición de la Convención Constituyente, en la cual lo central fue la defensa de politicidades, de identidades, y menos de una suma de particularidades, todas ellas absolutamente legítimas, y yo diría, ¿qué hubiera pasado si se hubiera votado por plebiscitos legales? Una ley sobre el tema, por ejemplo, de las aguas. Iba a plebiscito. Una ley habría ganado casi toda la propuesta, salvo quizás la plurinacionalidad. Pero todo el resto habría ganado. Súper de acuerdo. ¿Eh? Claro. Pero se mete todo junto. Y entonces cada uno rechaza lo que quiere rechazar, facilita, digamos, el rechazo,
Y yo creo que además... Bastaba una razón para ¿Ah? rechazar. Bastaba una Claro, razón para exactamente. rechazar, a pesar de que era un texto para estar en contra. larguísimo. Para claro. estar en contra, y entonces, además, está entonces, por un lado, esta dificultad de entender por parte de los convencionales, las convencionales, que lo que estaba en juego eran esos dos principios que yo decía del orden transformador, y no en el texto constitucional. En el proceso transformador sí, transformar el modo de vida de la sociedad. Pero en un texto constitucional usted no puede transformarlo. Entonces, hace la suma de esos, y al mismo tiempo es presentado esto como es visto por la gente, lo que decíamos anteriormente, por la élite. Que esto es una nueva élite. Una nueva élite. Claro. Y la última razón de la... Hassan quiere entrar, de la preguntarle algo derrota, antes. la menciono para terminar y después... Nos deslizamos. La tercera razón de la derrota tiene que ver con algo que no se previó. Y es la incorporación de una masa de votantes cuyo elemento central es la despolitización. No es la politización ni contra ni a favor, No. es la despolitización. Por algo no había votado nunca, porque no creía en esto, porque no le interesaba ni el feminismo, ni las aguas, ni ni la plurinacionalidad. No le interesaba esto, le interesaban los problemas de vida cotidiana, porque se había roto una cosa en Chile, que era la relación entre los partidos políticos con proyectos de sociedad y las demandas de vida cotidiana. Como si fuesen dos cosas que se pueden separar, cuando en realidad no... Pero se rompieron Claro. porque ya los partidos no son lo mismo. Antes los partidos eran expresión de demandas de vida cotidiana, pero expresadas en proyecto político, y eso se rompió. Absolutamente. Ahora sí, Hassan Akram. Mira, yo estoy súper de acuerdo con el diagnóstico sobre las razones tanto sociológicas, y quiénes son las personas que votaron para el rechazo, como de comunicación política, la manera en que se juntaron todos los temas en esa elección. Todo de acuerdo. Mi pregunta viene por algo más de la ciencia política, sobre la naturaleza de la derrota en un plebiscito. Porque si hubiera sido una derrota en la elección presidencial, no estaríamos hablando de la derrota del proceso de octubre de la misma manera. Porque es normal que una posición política puede perder una elección presidencial o parlamentaria, y eso no implica perder los valores, sino uno dice, bueno, por estos 4 años va a gobernar la derecha, nosotros vamos a ser oposición, vamos a criticar, y tenemos la posibilidad de ganar en 4 años más. Pero cuando se pierde un plebiscito es distinto. Eso ha sido la realidad con Colombia, con el plebiscito por la paz, en Brexit, en Inglaterra. Es que se dificulta tener un horizonte al futuro, porque esa derrota contundente, uno dice, ¿dónde se va después de eso? Yo estoy totalmente de acuerdo. Ese es el problema. El problema, por eso decía, ya, terminó el plebiscito, hubo derrota definitiva, cancelación, digamos, del proceso transformador, y eso es lo que de alguna manera, digamos, porque yo por eso partía haciendo la distinción entre un proceso de transformación que tiene 3 elementos: movilizaciones sociales contra un orden y demandando una nueva fórmula, una nueva forma de relación política, nueva constitución y gobierno de transformación. Estas cosas estaban de alguna manera unidas. Claro. Entonces, el impacto es en los 3 aspectos. El punto es cómo esto se cancela para siempre, el proceso transformador. Va a depender en parte, yo creo, de cómo se retoma el proceso constituyente, de la capacidad que tenga el gobierno de retomar una agenda transformadora, que yo creo que sí está haciendo lo posible, y de la capacidad que hayan los actores sociales de movilizarse. Entonces, eso es lo que, las 3 cosas las que van de alguna manera a jugar en eso. Y yo tengo la impresión que este es un momento difícil porque estamos en un momento de despliegue
de una estrategia de restauración conservadora. Claro. De hecho, la fórmula ideal para ello es o simplemente que no pase nada, o que haya un Congreso con la relación de fuerza que hoy día existe, haga una constitución de reforma que la someta por plebiscito y que por lo tanto no tenga una cierta legitimidad legal, pero no resuelva los problemas de fondo. Estamos en esa situación y eso yo creo no es solo por la derrota en el plebiscito, lo cual tú tienes toda la razón, es distinto una derrota en un plebiscito. El problema es que en una elección, pero aquí es que se fue derrotado por una mayoría, es decir, se obtuvo poco más de un tercio. Se obtuvo un punto más que lo que obtuvo Salvador Allende en la primera vuelta, que era la vuelta que elegía. En ese momento, claro, sacar 37% era ganar, y era legítimo ganar. Hoy día sacar 38% es ser muy profundamente derrotado, cuando en el otro lado hay una sola posición. Claro. Entonces yo digo, aquí el problema es mucho más de fondo, en el sentido que para quienes pensamos que no hay un retroceso en el proceso transformador, pero no está derrotado para siempre, por el contrario, si no hay retoma de un proceso transformador en el entendido que tiene que contar con la grande mayoría. Eso sí, que tiene que estar con la grande mayoría y por lo tanto hay que dejarlo que no esté con la grande mayoría. Hay que conquistar a esa grande mayoría. Si eso no se hace, es decir, si no se continúa un proceso transformador, vamos a tener a la corta o a la larga nuevos estallidos y nuevos procesos de descomposición del país que van a ser probablemente mucho más graves. Es muy interesante lo que estamos analizando y fíjese que nuestro público está muy de acuerdo. Dicen que han hecho incluso como algunas cosas, usted es capaz de ponerlo más en teórico, digamos, pero que habían pensado cosas muy similares, digamos. ¿Hacia dónde cree usted que entonces que deberían ir? Porque hubo una cosa que usted dijo que me quedó dando vuelta y que no veo, no sé dónde está, y que tiene que ver con los movimientos sociales. Siento que en este momento están como desarticulados, como que no están en el panorama. No veo que sean parte tampoco del gobierno, que quedaron como fuera nuevamente. Y eso que sentí yo que después de octubre de 2019 se estaba recomponiendo, que es ese tejido que se había completamente separado, que usted dice, ¿no? Hoy día como que de nuevo se está separando, como que hubiese desaparecido. A ver, sí, da esa impresión. ¿No es cierto? Yo que soy feminista ni siquiera... Que estamos en un paisaje lunático en que no hay actores. Claro. ¿Ah? Hay unos personajes que de repente llegan desde la tierra, todos por ¿no es separado, cierto? claro. Que son los que intentan dominar las cosas, pero yo tengo la impresión que la comunidad política o el país en cuanto a comunidad política está, yo he usado la palabra descojeringado. Hay otros autores hay otros eso lo usaba mi abuela, descongeringado, sí. Y mi mamá también, descongeringado. Es que yo podría ser abuelo tuyo quizás. No creas, papá sí, abuelo no. Hay otros autores que hablan de sociedad rota o sociedad quebrada, fragmentada, trizada. Pero a diferencia, por ejemplo, de otras sociedades, la sociedad argentina, uno diría, está dividida pero verticalmente. Pero los sectores, la política representa esa división de alguna manera. La política chilena, la sociedad chilena está dividida verticalmente y horizontalmente. Es decir, por un lado, derecha, centro, izquierda, centro totalmente explotado, ya no existe el centro orgánico que siempre existió, lo que es una anomalía
respecto a otros países del mundo, pero desapareció, ahí está fragmentado, pero también hay la gran división de la desigualdad. O sea, el país sigue siendo el país de los que ganan y el país de los que pierden, así es percibido. Entonces es una pero antes ambas cosas tenían relación. Es decir, de alguna manera los que ganaban estaban expresados en partidos políticos, en el poder económico, etcétera, y los que perdían tenían expresión. El movimiento, el estallido en los partidos de izquierda y de centro. Y el estallido es eso, un estallido. Estallido significa que dejan de existir esos lazos. Y ocurre un fenómeno que no ha ocurrido en ninguna parte. Y es que la manera como se resuelve institucionalmente es a través de un proceso constituyente. Pero en ese proceso constituyente, ¿quiénes están? Directamente los representantes del estallido, directamente. Claro. Es decir, de los movimientos sociales. Eso no ha existido en ningún proceso constituyente del mundo. Que sean los movimientos sociales que directamente están en el proceso constituyente, con la excepción de Bolivia, pero que es a través del MAS. Es a través de la dirección política. Entonces, entonces, ese problema es, a mi juicio, un problema fundamental. Los movimientos sociales hay que entenderlo, no pueden gobernar, ni deben gobernar, porque en el momento que los movimientos sociales entran a gobernar, dejan de ser movimientos sociales, no, y pasan, pueden ser mucho peor, porque pueden transformarse en la medida en que gobernar significa dominar el aparato del Estado, lo van a utilizar necesariamente en términos de sus propios intereses o identidades, porque no hay el interés general que representa la política distinta a los movimientos sociales. Y ese es un problema muy complicado. No hay ningún movimiento social. Claro, pueden tener visiones generales de la sociedad, sobre todo el movimiento ecologista, sobre todo el movimiento feminista, por ejemplo. Pero, y pare de contar, el resto son puras identidades. Pero eso no es un proyecto político, es un proyecto histórico de civilización, de transformación, que requiere actores políticos que se hagan cargo de los procesos, de las negociaciones, de tomar en cuenta a los otros, pero de las instituciones. Se lo pongo al revés. En esta vuelta los partidos políticos a través del Congreso están haciendo negociaciones como para este nuevo proceso constituyente, sacando a esto que les molestaba, que eran los movimientos sociales, ¿no? Los sacan para afuera. O sea, aquí no hay ningún movimiento social, salvo los amarillos, que no sé por qué están negociando ahí si no tienen ni un diputado en eso. Bueno, pero no importa. O tienen uno o dos. O sea, los movimientos sociales que llegaron a la convención, igual llegaron los partidos políticos, pero muy débiles, había que negociar, los movimientos sociales tenían la manija, los pueblos originarios tenían la manija, era muy difícil. Pero los partidos políticos entran y dicen, ya, venimos nosotros, se acabó el desorden que hubo en esta cosa, porque así es. O sea, se acabó esto de andar con estos niñitos y los trajecitos, la tonterita, venimos los partidos políticos, somos los serios, lo vamos a hacer a través del Congreso. Pero dime, queridísimo, ¿no dijeron lo mismo los movimientos sociales en la convención? Estoy de acuerdo. Dijeron exactamente eso. Estoy de acuerdo. No a los partidos políticos. Y como dijo un querido amigo mío. Y yo llegué por los partidos políticos. O sea, dijo, ahora se hace lo que nosotros queremos. No, bueno, es que no dije eso. dije lo que la gente que nos representa, esa segunda parte nunca la puso el TVN. Está bien. Le dije, nosotros queremos porque representamos, y después puse ejemplos. O sea, porque si no, vamos a ir con el agua privada. ¿Eso es lo que quiere la gente? No. Entonces, lo que nosotros queremos es lo que la quiere la gente. Estamos representando. Eso nunca lo han puesto. Pero eran representantes de movimientos sociales. No, yo llegué por un partido político. De los movimientos, claro, pero te digo, ¿pero quiénes mandaron ahí? No, los movimientos mandaron sociales. Los movimientos sociales y la mayoría era por la idea que no era el momento de los políticos. Entonces, hay un problema. Sí. Y yo creo que ahora estamos viviendo el problema al revés. Exactamente, es la venganza de ellos. Con la diferencia. Totalmente. Con la diferencia que no hay plebiscito para zanjar, salvo lo que decidan
los mismos grupos políticos. Entonces, en el anterior, tú tienes, a través del proceso constituyente, tú tienes que finalmente los movimientos sociales se toman la convención, hacen una propuesta que cada una de las cosas es súper interesante, que es un gran avance además, pero que ni siquiera queda como referente. Porque uno pensaba que si la derrota hubiera sido menor, el texto, yo siempre sostuve eso hasta el día antes, aunque perdamos, el texto constitucional va a ser el referente necesario. Ya dejó de serlo. Ni siquiera el referente negativo. Se está en otra cosa. Entonces, eso es un problema. Ahora, yo tengo la impresión que estamos en un escenario muy complicado porque lo que hay es solo la voz de los partidos políticos con un sector que tiene suficiente poder institucional en el Congreso y que además es el que se define como ganador y que arrastra y pone las condiciones. Hay que recordar lo que dicen la noche del plebiscito y lo que están diciendo hoy. Hoy día, ¿quién era el que aparecía como más abierto, como Macaya? ¿Eh? Aparece hoy día y dice, no aceptamos nada, nada que nos asemeje a lo que fue lo anterior. Entonces, estamos en un proceso muy complicado en ese sentido. Ahora, ¿qué es lo que es, digamos, a qué uno puede aspirar? Uno puede aspirar a que el mundo que se expresó en la candidatura de Boric, todo, ese 56%, tengamos la capacidad de reunirlo de alguna manera. Es la única manera de impedir el avasallamiento de la estrategia de la derecha. Ay, ese es el problema, que siempre nos cuesta unirnos. ¿Perdón? Nos cuesta unirnos, digo. Ese es un gran problema. Cuesta porque además... No somos fáciles de... No, además que está el problema también de las dificultades que tiene el gobierno. Y las dificultades que tiene el gobierno tienen que ver por las complejidades de la coalición. No porque unos sean más malos que otros, no, sino porque hay como identidades distintas, dinámicas distintas. Todavía no hubo, fíjense que es una coalición que se forma post-gobierno. Claro. Todas las coaliciones anteriores se habían constituido antes, por lo tanto tenían resueltas sus diferencias, sus matices, en un programa de gobierno. Aquí hay primero una coalición con problemas internos, sobre todo de inexperiencia en el manejo del Estado, hay ese problema, y después hay otra coalición. Y entonces lo que se trata es de hacerla, ¿cómo se resuelven las contradicciones? ¿Cómo se resuelven las contradicciones entre ellos normalmente? En la discusión del programa previo, pero ahora hay que resolverla gobernando. Sí, muy difícil, realmente eso es. Y se ve y en ese sentido, yo tengo la impresión que no queda otra cosa, esto es una opinión personal, que darle el máximo apoyo a lo que haga la conducción por parte del gobierno. Es la única posibilidad que usted tiene de reconstituir algo. Se podrá criticar que se dieron en esto, que se dieron en este otro. La pregunta es, ¿y qué pasa si no cedían? ¿Y qué pasa si no cedían? Claro. Hay que tener en cuenta que la derrota significa que somos una minoría. Una minoría en el gobierno con la legitimidad de haber ganado por una amplia mayoría el gobierno. Entonces hay que reconstituir esa amplia mayoría. Y eso significa tener en cuenta no solo los partidos y por lo tanto ampliar al máximo la coalición posible, excluyendo a la derecha, por supuesto, y por otro lado, cómo nos presentamos, nos revinculamos con ese mundo que votó por primera vez en las elecciones, en el plebiscito, perdón. Claro que sí.
Sí, qué difícil eso. Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades. Muchas gracias por haber estado esta mañana aquí en La Voz de los que Sobran conversando sobre un tema que daría para estar 3 días conversando, pero Tenemos que invitarlo más. eso yo creo que Esta va por ahí la coyuntura cosa. no va a cambiar, así que hay mucho más telas que cortar. Muchas gracias, Bueno, don Manuel. muchas gracias a ustedes por la invitación, porque siempre me dan mucho espacio y es siempre muy agradable conversar con ustedes. Es la Muchas idea. gracias para nosotros Gracias. también, de verdad. Muchas gracias.